Al discutir los campeonatos más difíciles en la historia de la NBA, los primeros que vienen a la mente son Dallas en 2011, los Rockets del 95 que ganaron siendo el sexto sembrado, o tal vez los Lakers de 2010, que vencieron a un equipo de 50 victorias en cada ronda de los playoffs. El único equipo y la única carrera por el campeonato que no se te ocurrirá es el de los Lakers de 2020, en la burbuja de la NBA. La clase de revisionismo histórico sobre la burbuja y la extraña nostalgia que la rodea se está yendo un poco de las manos. Escuchar a jugadores como Bam Adebayo hablar sobre la burbuja de la NBA te hará pensar que fue como la Segunda Guerra Mundial en las trincheras, bombardeados las 24 horas del día y enfrentando la muerte a cada segundo. La realidad de la burbuja de la NBA es que estos jugadores tuvieron un descanso de 5 meses antes de llegar allí. Estaban en un resort de 5 estrellas completamente desierto, con acceso a piscinas, atracciones, chefs las 24 horas y realmente cualquier cosa que pudieran desear en un abrir y cerrar de ojos. Cuando escucho a jugadores como Bam Adebayo hablar sobre la burbuja de la NBA, esto es 100% un problema del primer mundo y un problema de millonarios, ya que el ciudadano promedio en 2020, incluso ahora, no tener a su chef personal disponible las 24 horas del día es un gran horror que arruina sus vidas. Hablando de los Lakers del 2020, por supuesto, el descanso de 5 meses, sin viajes, sin ventaja de local, todo eso importa, pero por un segundo pongamos todo eso a un lado y actuemos como si este campeonato fuera un campeonato normal en términos tradicionales. Incluso si haces eso basándose solo en la competencia, esta carrera por el campeonato fue extremadamente débil. En la primera ronda enfrentaron a los Blazers con 35 victorias y la 27ª mejor defensa de la NBA, y su líder Damian Lillard se lesionó en el juego 3 de esa serie. En la segunda ronda, los Rockets, con 44 victorias y su microbaloncesto, liderados por James Harden, uno de los mayores fracasos en los playoffs de la historia de la NBA, y PJ Tucker jugando de centro contra Anthony Davis. En las finales del oeste, los Nuggets ganaron 46 juegos. Este equipo de los Nuggets no tenían a Aaron Gordon, MPJ era un novato y Jokic y Jamal Murray tenían menos de 25 años. Y la guinda del pastel en las finales de la NBA, el Miami Heat que ganó 44 juegos. En el juego 1 de esa serie, tanto Dragic como Bam se lesionaron. Dragic se perdió casi toda la serie y Bam se perdió 2 juegos completos. En esencia fue Jimmy Butler yendo solo con Tyler Herro, que era un novato, Duncan Robinson y Kelly Olynyk, sin faltar al respeto a esos jugadores, pero esa alineación no era exactamente los Boston Celtics de los años 50. Incluso si tratas estas carreras por el campeonato como una carrera normal, sigue siendo una de las más débiles de todos los tiempos basándose en la competencia. Y si agregas todas las circunstancias, lo hace aún más débil y debatiblemente el campeonato más débil en la historia de la NBA. Por supuesto, escuchar a Bam hablar de esto es un poco delirante, pero hay una persona que fue aún más allá, y ese es LeBron James quien dijo esto. Lo único que sé con certeza es que ha sido parte de 2 equipos que han ganado los 2 campeonatos más difíciles en la historia de la liga en la NBA. Los Cavs del 2016 regresando de un 3-1 contra un equipo de 73-9 y lo que pasamos en la burbuja. LeBron, como de costumbre, presumiendo de sí mismo, afirmando que 2 de sus campeonatos son los más difíciles en la historia de la NBA. Ahora, para debatir el punto de LeBron, mirando nuevamente la burbuja del 2020, el porcentaje de victorias promedio de los equipos a los que se enfrentaron fue un asombroso 57.8%. Desde 1980, clasificando todos los campeonatos por esa métrica, este campeonato de la burbuja es el 5º más bajo de todos los tiempos por porcentaje de victorias de los oponentes. Tener citas como estas y opiniones como estas es un tipo de ignorancia a la historia de la NBA. Mirando a alguien como Hakeem Olajuwon en el 95, su campeonato fue indudablemente mucho más difícil que la burbuja del 2020. Houston ese año fue el 6º sembrado y atravesaron un verdadero calvario en esa durísima conferencia oeste. En la primera ronda vencieron al Jazz, que tenía una de las 10 mejores ofensivas y defensivas. En la segunda ronda a los Suns de Barkley regresando de un 3-1. En las finales del oeste a los Spurs de David Robinson, quien era el MVP, y tenían una ofensiva y defensiva top 5. Y por supuesto en las finales los Magic de Shaq y Penny, que también contaban con Nick Anderson, Horace Grant y 3D, y 2 rondas antes habían destronado a los Bulls de Jordan. El recorrido individual de Olajuwon también es debatiblemente el mejor de todos los tiempos, de un centro o un jugador no perimetral en los playoffs del 95, promediando 33 puntos por juego, 10.3 rebotes, 5 asistencias, 3 bloqueos y un robo, con un 53.1% de tiros de campo. LeBron James afirma que la burbuja del 2020 fue de alguna manera mejor que el del 95 de Hakeem, que en tantos niveles es simplemente embarazoso.
Desde una perspectiva de equipo, Hakeem tuvo menos ayuda, jugó contra mejor competencia durante los playoffs y las finales, y como individuo fue mucho mejor. Ahora, para darle un poco de crédito a LeBron, también dijo que el título del 2016 en Cleveland fue uno de los más difíciles de todos los tiempos, y en su opinión en el top 2. Por supuesto no compro eso, pero esta opinión no es mala. Creo que el gran error de LeBron aquí es clasificar este campeonato solo basándose en las finales de la NBA. Al clasificar los campeonatos, veo eso mucho ya que miras a los Cavs de 2016, su camino a las finales de la NBA fue más que mediocre, y esa conferencia simplemente grita meh. En la primera ronda vencieron a los Pistons de 44 victorias que tenían a Andre Drummond, en la segunda ronda a los Hawks de 48 victorias con Jeff Teague, en las finales del este a DeMar DeRozan y el perpetuo fracaso en los playoffs. Al mirar el campeonato de los Cavs de 2016, esas finales contra los Warriors llevan la mayor parte del peso, ya que nuevamente mirando la conferencia fue absolutamente deplorable. Desde una perspectiva de toda la historia, comparando a Jordan con LeBron James y sus campeonatos más difíciles, diría que la carrera de Jordan en el 97 fue más difícil que cualquier carrera de LeBron en su carrera, principalmente porque el de Jordan era definitivamente mejor. En la primera ronda vencieron a los Bullets de 44 victorias con Juwan Howard y Chris Webber, ambos All-Stars. En la segunda ronda a los Hawks de Atlanta con Dikembe Mutombo y Christian Laettner. En las finales del a los Heat de 61 victorias con Alonzo Mourning, Tim Hardaway, Thunder Dan, Jamal Mashburn y Pat Riley como entrenador. Y por supuesto en las finales de la NBA a los Jazz de Utah que ganaron 64 juegos con John Stockton y Karl Malone. Uno de los grandes falsos relatos sobre MJ es la supuesta debilidad de la competencia en las finales, pero mirando a ese equipo de los Jazz, no solo ganaron 64 juegos, sino que en las finales jugaron a los Bulls de MJ a la perfección, ya que toda la serie tuvo un margen de victoria promedio de solo 0.6 puntos por juego. En el juego 5 y 6 de la serie, perdieron esos dos juegos por un total combinado de 6 puntos. Ese equipo de los Jazz del 97 estaba en el top 10 en casi todas las categorías ofensivas y defensivas. Mirando su recorrido en los playoffs, derrotaron a Shaq, Eddie Jones, Nick Van Exel y un joven Kobe en las finales del oeste, a Hakeem, Barkley y Clyde Drexler. Para cerrar este video, mirando hacia atrás en la burbuja del 2020, los fanáticos que defienden la burbuja y ese campeonato, una de las respuestas comunes que escucho para defenderlo es: bueno, todos los equipos en la burbuja jugaron en las mismas circunstancias y las mismas reglas. Ahora, eso es 100% cierto y un punto válido. Pero en el debate general de los mejores campeonatos de la historia, eso realmente no importa. Sí, comparando los equipos de la burbuja entre sí, todos esos equipos estaban en igualdad de condiciones, pero eso no es lo que estamos haciendo. Estamos comparando todos los campeonatos en la historia de la NBA, y desafortunadamente la burbuja del 2020 destaca como uno de los campeonatos más extraños y anómalos que jamás hayan existido. Como he reiterado una y otra vez, no hubo fanáticos, no hubo viajes, no hubo ventaja de local y hubo un descanso de 5 meses entre la temporada. Históricamente hablando, el campeonato de la burbuja cuenta en los libros de récords y los Lakers tienen una bandera por ese campeonato. Estoy bien con eso. Pero donde trazo la línea es cuando jugadores y fanáticos por igual dicen que ese campeonato de la burbuja fue mucho más difícil que un campeonato normal. Y escuchar a personas como LeBron James y Bam Adebayo defender ese campeonato es, en gran medida, un discurso vacío sobre nada. Sí, hombre, fue muy duro en ese hotel, en ese resort de 5 estrellas con servicio a la habitación las 24 horas del día. Fue una batalla difícil. Como dije antes, estos son problemas del primer mundo y problemas para millonarios.